Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera ponencia del curso de especialización Educación Socioemocional para el Buen Vivir. Entonces, hoy día hablaremos de cómo se puede educar a la empatía y la autoestima. Ustedes recuerdan que la cooperación está inscrita en la vida. Somos seres cooperativos. No podemos vivir sin cooperación, sin los demás, sin ayuda mutua, sin AINI. Hemos visto que la cooperación es una condición indispensable para el buen funcionamiento del cerebro. Si los dos cerebros, emocional y cognitivo, no se coordinan, hay un desequilibrio en la persona y en su comportamiento. Entonces, hemos visto la vez pasada que a la raíz, a la fuente de la cooperación está la capacidad de empatía que tienen los seres vivos, humanos, animales y vegetales. En los humanos y animales, que tenemos un cerebro, que tenemos neuronas, ¿se acuerdan que hemos hablado que tenemos neuronas espejo, que captan como en un espejo y transmiten a nuestro cerebro emocional lo que hacen los demás, lo que dicen, lo que captamos de ellos, de sus emociones, esa capacidad que tenemos de percibir cómo está una persona, mirando sus gestos, su cuerpo, sus ojos, sus actitudes. Tenemos la capacidad, porque grabamos, todo es, las neuronas espejo lo van grabando y se lo va interpretando, y tenemos esa capacidad de intuir, de comprender lo que siente la otra persona, como ponernos en su lugar. Quedándome yo mismo, yo me puedo proyectar dentro del otro, de sus vivencias y de sus emociones. Y esa capacidad de conectarnos con los demás, más allá de las palabras, mirándolos, escuchándolos, viéndolos actuar, viendo su cuerpo, sus ojos, como se dice, su lenguaje corporal. Esa es la empatía. Y está a la base de la capacidad de aprender por imitación. Los niños, más que todo, aprenden por imitación. Se ha dicho, y yo estoy convencido de eso, que la empatía es una capacidad innata de la vida y de los seres humanos. Por supuesto, como cualquier capacidad, debe ser cultivada, desarrollada, porque todos tenemos capacidades que no hemos desarrolladas. Por ejemplo, puede ser que uno tiene muchas capacidades para la música, para el arte, o para el deporte, o para el negocio, o para la enseñanza, y puede ser que por motivos de la vida, por el entorno en el cual ha vivido, no lo ha desarrollado. Y mientras hubiera podido ser un buen músico, un buen negociante, todo se queda porque la capacidad que uno tenía no ha sido desarrollada. Entonces, ese es el punto de partida ahora. Esas capacidades de empatía
que tienen todos los niños y niñas al llegar al mundo, esa capacidad que tienen, hay que desarrollarla. Porque la empatía puede ser cultivada. Los niños, las niñas pequeños tienen esa capacidad, pero según el entorno en el cual viven, la van a desarrollar o no. Según el entorno del bebito, del niño, de la niña, la capacidad de empatía va a florecer, va a crecer o podría ser bloqueada. No sé, digamos, invito a su experiencia, ¿no? Como docentes. Todos hemos conocido a niñas, a niños que eran simpáticos, abiertos, con buen corazón y que con los años se han transformado en personas egoístas, indiferentes, aprovechadores, pasivos o hasta engañosos. Y también conocemos a otras niñas, a otros niños, también tal vez han sido sus alumnos, que eran tímidos, poco comunicativos, un poco temerosos o agresivos, que no tenían un buen comportamiento y buen desempeño en la escuela y que con los años que pasan se vuelven personas abiertas a la vida, generosas, bondadosas, positivas, personas de bien. Significa que las capacidades humanas pueden ser desarrolladas o pueden ser bloqueadas, apagadas y hasta parcialmente destruidas, aunque yo no creo que está destruido definitivamente, más creo que está bloqueada y dormida, pero puede despertar. Entonces es posible desarrollar la empatía. Y lo hemos dicho, es una capacidad innata. Niñas y niños son naturalmente empáticos. Y por experiencia nos damos cuenta, una niña, un niño que ve a otro niño o a un adulto o a un animal que está triste o que está alegre, se contagia. Y a los niños pequeños no les gusta ver a otro niño que está llorando o que está triste. Quisieran ayudarle, quisieran hacer algo. O si el niño, la niña ve que su mamá está preocupada, está triste, también quiere hacer algo para ella, ¿no? Es su capacidad de empatía. Entonces, lo que quisiéramos, lo que necesitamos, es que esa capacidad que tiene el niño de forma natural, necesitamos cultivarla, ayudar al niño a desarrollarla. Sabemos que cuando hablamos de cerebro emocional, y la empatía es una capacidad emocional inicialmente, las enseñanzas, las palabras son importantes, pero lo más importante, ya lo iban a decir ustedes, es el ejemplo. El adulto enseña más, o la persona enseña más, con su forma de actuar, con los hechos, con su ejemplo, que con las palabras. Entonces, si el alimento de la empatía es la empatía, si la empatía se cultiva con empatía, podemos decir que más un niño o una niña recibe empatía por parte de los adultos que lo crían,
más se desarrolla su empatía. Ha sido comprobado, si los papás son más empáticos, el desarrollo del cerebro, de los dos cerebros, es mucho mejor. Hablando de cerebro emocional, no podemos no hablar de hormonas. Las hormonas son secreciones provocadas, no creo que todas, pero en buena parte en el cerebro emocional. Y hay una hormona que se la llama a veces la hormona de la felicidad o la hormona de la empatía, y es la oxitocina. Esa hormona es presente en los animales y en los humanos, en todos los que tienen neuronas, que tienen un cerebro. Se activa de manera especial en el momento de la lactancia materna, cuando la mamá, animal o humana, da de lactar a su bebito. Hay un momento privilegiado de compartir, de comunicación de oxitocina, tanto para el bebé, pero también para la mamá. La oxitocina circula, se transmite, se difunde en las actividades de cuidado de la vida y, por supuesto, en los gestos, las palabras de cariño hacia el bebé, y el bebé lo capta emocionalmente y lo capta por sus neuronas espejo. Y ya no es necesario de reexplicar, pero entienden cómo efectivamente a un niño, si su mamá le da cariño, lo tiene en sus brazos, le canta una canción, le dice palabras bonitas, si el niño se siente seguro, si hay esa comunicación afectiva, sus neuronas espejo lo van grabando y lo asimila, y eso fortalece su capacidad de empatía y todas sus capacidades emocionales. Una cosa, entonces, ¿qué hacer con los bebés? Aparte que es muy importante la lactancia materna tanto para la salud física que para la salud emocional, ¿no? Es algo fundamental, y felizmente en nuestros pueblos acá queda una práctica habitual. Es también otra práctica importante, es no dejar llorar los bebés, y en general niñas y niños, no dejar llorar sin atender al bebé, a la niña o al niño. Si lloran es por algo. Lo peor es dejar llorar, porque el adulto, la mamá o el papá, transmite un mensaje de insensibilidad, de indiferencia al sufrimiento de ese bebé, de esa niña, de ese niño. Un sentimiento de indiferencia o de rechazo o de cólera, de molestia. Y eso el niño, justamente con sus neuronas espejo, lo va grabando. No va a grabar el por qué el adulto lo hace, pero va a grabar que él, cuando ha estado en una situación de malestar, de sufrimiento, de aburrimiento, de soledad, de no sé qué, el adulto no le ha ayudado, no le ha atendido.
Entonces dejar llorar a un bebé o a un niño siempre es negativo, siempre tiene consecuencias negativas. El niño, claro, va tal vez a aprender que no hay que llorar porque molesta al adulto, pero todo se queda adentro. Todo se queda adentro y se graba una experiencia desagradable y una experiencia de insensibilidad al sufrimiento del otro. Se va bloqueando algo de la capacidad de empatía. Un estudio en Finlandia. Finlandia se lo conoce porque dice que es uno de los países modelos en cuanto a educación. Han hecho un estudio en Finlandia. Han dado seguimiento a 2.700 niños a lo largo de 30 años. Es decir, que inicialmente han empezado con niños de 3 años y también con hasta adolescentes de 17, 18 años. Así han empezado y a esas personas durante 30 años les han hecho su seguimiento y también a los papás. Y el resultado ha sido que más cariñosos eran los papás como personas y como papás, más empáticos, compasivos y solidarios eran sus hijos. Y no lo dice la investigación, o no lo he leído por lo menos, pero me imagino que más felices. Entonces, la empatía se puede cultivar con empatía. Pero decíamos, se puede decir también que puede ser bloqueada la empatía. Las vivencias de la primera infancia son fundamentales y por eso los programas de apoyo a la primera infancia, a los cuidadores de los niños pequeños, principalmente los papás o otras personas que les pueden acompañar, esos programas son tan importantes porque se va sembrando para la vida de esos niños y niñas. Un entorno familiar donde hay un buen trato, donde hay cariño, donde hay comunicación, donde hay maneras de solucionar los problemas o los conflictos sin violencia, sin gritos, ayudan al niño a desarrollar su empatía y lo veremos después, también su autoestima. Pero si falta el afecto, el cuidado, la comprensión, si hay castigos físicos, humillaciones, burlas, frialdad, indiferencia, la empatía y también, lo veremos después, la autoestima pueden bloquearse, quedarse así chiquititas y no desarrollarse. Y es la mejor manera de formar personas algo insensibles, indiferentes a los demás, egoístas, destructivas también hasta de uno mismo. Es por ejemplo los casos personas que no han recibido toda esa empatía, ese buen trato, pueden llegar a ser alcohólicas, dependientes de drogas, llegar al suicidio. Pero hay 1000 formas de suicidarse, no solamente quitarse la vida, es vivir a medias, no tener la capacidad de ser feliz, ser siempre insatisfecho consigo mismo y con los demás, depresivo. Y falta de empatía y de esos buenos tratos en la niñez también conllevan a comportamientos destructivos de los demás, ¿no? Conductas que destruyen. Todos leemos de vez en cuando, escuchamos noticias de
de esos asesinos, ¿no? de esos adolescentes que por un par de zapatillas pueden matar, se les da 500 soles, a este me lo enfrías y ya pues ya lo hacen, ¿no? Así nomás con tanta facilidad, adolescentes que ya han matado varias veces o que asaltan sin preocuparse si es un niño, si es una anciana, si es no. Piensan en ellos nomás, no tienen sentimientos. Y cuando escuchamos a esas personas hablar de su vida, contar lo que ha sido, de su niñez, de cómo han vivido, verdad, son personas totalmente frías que no demuestran sentimientos, no demuestran remordimiento, con toda naturalidad hablan de las cosas más horribles, no sienten por lo demás, no tienen empatía, no porque han nacido así, porque su capacidad de empatía ha sido tan bloqueada, casi destruida, que se han vuelto así. En Estados Unidos se ha hecho lo que se llama un mega estudio. Un mega estudio es juntar toda una serie de investigaciones sobre el mismo tema. En este caso, ese mega estudio agrupa 72 investigaciones que se han hecho en los Estados Unidos durante 30 años, de 1979 a 2009, sobre las capacidades sobre la personalidad de estudiantes americanos de Norteamérica. Y se ha demostrado que la capacidad de empatía de los estudiantes de Estados Unidos a lo largo de ese 30 años ha bajado de 40%. Esos jóvenes, esas generaciones de jóvenes, cada vez son menos empáticas. Y más que todo desde el año 2000, donde peor ha bajado esa capacidad de empatía. Entonces no explican tanto el porqué, o yo no lo he leído en la información que he tenido, pero se puede pensar que la forma de educación competitiva, el estrés, el hecho de interactuar constantemente con una pantalla en vez de interactuar con personas, la ausencia de los papás en la casa, ¿no? Tantas cosas, la falta de diálogo, de comunicación, hace que las generaciones de jóvenes hay ese riesgo que se vuelvan cada vez menos empáticos. Y es preocupante porque cambia la calidad de una sociedad si somos dirigidos por personas con muy poca empatía. Y lamentablemente vemos en buena parte o en todo un grupo de nuestros políticos una gran falta de empatía. No tienen mucha empatía. Entonces, ¿qué pedir? Si no sienten por la gente, si no sienten por el bien común, por el país, ni sienten seguramente por ellos mismos, entonces, ¿qué esperar, no? Se ha hecho uno de los temas relacionados a la escuela, donde vemos que también aumenta y que puede explicar esa baja de empatía, es lo que llamamos el bullying, el acoso escolar, ¿no? Bueno, todos sabemos, todos los profesores, ustedes conocen ese tema y que es algo que existe en la mayoría de escuelas, también en escuelas medianas o pequeñas. Hay que estar muy atentos porque hace un gran daño a la persona que lo sufre y también a los que lo cometen. Les quita algo de su humanidad, de su capacidad de acercarse al otro, de ser solidario, de cooperar. El agresor también pierde, y la víctima, por supuesto. El exceso de internet, de celular, etc. Bueno, eso lo sabemos, y daña la autoestima y las capacidades
sociales y emocionales. Se ha hecho una experiencia muy interesante en un país de África que se llama Sierra Leone, con adolescentes de la calle que habían sido abandonados por sus familias y que entraron a la delincuencia y que estaban en una cárcel. Entonces se hizo una investigación con esos jóvenes y se les dio rostros de personas que expresan sentimientos. Había 5 sentimientos: la alegría, la tristeza, la cólera, el miedo, o 4 tal vez, 4 sentimientos. Entonces, alegría, tristeza, miedo, cólera. Y se les pedía, así individualmente, de interpretar el sentimiento que expresaba esa cara. Ellos, aparte tal vez de la alegría, miedo, tristeza, lo interpretaban todo como cólera. Cuando veían una cara de alguien triste, dice: ¿cómo es esa persona? Tiene cólera. Miraban a alguien con una cara de miedo, decían: tiene cólera. Eran incapaces de interpretar los sentimientos de los demás. Entonces, ahora que sabemos un poco más, sabemos que tenían una carencia de empatía. ¿Por qué? Porque ellos mismos no habían recibido empatía por parte de los adultos. Habían recibido gritos, golpes, humillaciones, burlas, rechazo, la vida en la calle, la falta de comida. Y todo lo interpretaba de esa manera. Para ellos todo era amenaza. Como se dice a veces, ustedes tienen esa experiencia con un niño, más que una vez con niños de primario hasta de jardín. Está el profesor, la profesora levanta la mano para darle cariño, para darle una palmada. ¿Y qué hace el niño muchas veces? Si vive cierta violencia en su casa, automáticamente hace así. Porque una mano que se levanta para él es una amenaza. No es para dar cariño o apoyo, es una amenaza. Entonces me protejo. Y es lo que pasaba a esos niños, ¿no? Esos jóvenes de esa cárcel de Sierra Leone. Significa que su inteligencia emocional se había bloqueada, sus capacidades emocionales estaban bloqueadas y requerían de programas especiales para ayudarles, ojalá, a poder superar ese bloqueo y a poder experimentar los sentimientos que nos hacen seres vivos, seres capaces de amar, de ser amados, de construir, de cooperar. Y no solamente jóvenes que compiten, que lo ven todo como enemigos. Entonces, si yo pienso que el otro me tiene cólera, tengo 2 posibilidades. Son las 2 posibilidades del cerebro reptiliano. Ataco, si siento que puedo, o me escapo, o me achico. Y es lo que habían aprendido. Entonces en la calle, con mucha gente, eran los reyes, porque la gente les tenía miedo. Entonces podían atacar. Pero si venían alguien más fuerte, ahí se achicaban, se escapaban. Puede ser que a ese nivel, uno se dice, pero nos están hablando, nos está diciendo que el mejor alimento de la empatía, lo que permite el desarrollo de la empatía, es dar empatía. Estoy diciendo, el alimento de la empatía es la empatía. Y puede ser que algunas estén pensando, pero ¿cómo puedo hacer yo
si he recibido poca empatía, si no he recibido en mi niñez mucho afecto, mucha comprensión, si he vivido en un entorno difícil. ¿Cómo puedo dar lo que no he recibido, lo que tal vez no tengo? Yo lo he escuchado varias veces de profesores o de profesoras, no más que una vez lo he escuchado, que dicen: yo soy una persona fría, no soy muy empática, y de buenos profesores, de calidad, dedicados y que tenían resultados interesantes con sus alumnos, pero que reconocían que no tenía ese cariño, esa facilidad para comunicar con los demás desde los sentimientos. Entonces, ¿qué se puede hacer para dar empatía si hoy soy poco empático? Lo que puedo decir que a lo largo de unos 30 años que estamos trabajando esos temas, hemos aprendido que es posible desarrollar la empatía y las capacidades emocionales a cualquier edad. Por supuesto, es mejor desarrollarlo en los niños, ¿no? Mejor prevenir que lamentar, mejor encaminar bien las cosas que después tener que intervenir cuando ya hay los accidentes, hay la violencia, ¿no? Mejor actuar antes para hacer la prevención. Pero si no he tenido esa suerte y que soy poco empático, que tengo un manejo emocional tal vez deficiente, ¿qué puedo hacer? Entonces nuestra experiencia es que a cualquier edad sí se puede ir desarrollando la empatía y las capacidades socioemocionales. Me acuerdo aquellos años donde hemos trabajado en todas las regiones del país. Había en Huancavelica, me acuerdo de un profesor, después de esos talleres que hacemos nosotros y donde trata inicialmente de autoestima, empatía, reforzar su propia autoestima, comprender su historia, lo que he tenido en mi niñez, lo que me ha hecho crecer, lo que me ha faltado, lo que no he tenido, los tratos inadecuados que tal vez han dejado huellas en mí y en mi cerebro emocional, ¿no? En mi amígdala, porque todo está grabado, los recuerdos emocionales, buenos y malos, están grabados en la amígdala, en el cerebro emocional. Entonces, me acuerdo muy bien de un profesor que nos contó, después de varios talleres que habíamos tenido juntos, él contó a sus colegas: "Ay, yo estoy cambiando, he cambiado. El otro día estaba con mi esposa, con mis hijos, en la plaza de Huancavelica, estábamos de paseo y nos hemos comprado un helado, un Donofrio todavía", dijo, ¿no? Y había un chico que me miraba con mi helado y no he podido comerlo. Yo le he regalado. Y decía: yo antes no era así, no sé, siento que estoy cambiando. Me ha conmovido ese niño que quería comer un helado y no podía. Yo le he dado el mío, ¿no? Esa es la empatía. Ese profesor había ido desarrollando su capacidad de empatía. Entonces, ánimo, no hay capacidad que no se pueda desarrollar. El otro día he escuchado el presidente Sagasti, cuando antes de despedirse tuvo una entrevista y le decían: ¿qué va a hacer usted, señor presidente? Después, entonces ya voy a dormir primero y después voy a reempezar una vida así y voy a seguir mis clases de piano porque he empezado a aprender a tocar piano y quiero seguir mi profesor, trabajar con mi profesor.
Bueno, ¿y cuántos años tiene? Voy a tener 77 años, ¿no? No hay capacidad que no se pueda desarrollar, ¿no? A cualquier edad. Y las capacidades emocionales también. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para desarrollar mi propia capacidad emocional? Les estamos dejando unos ejercicios. Los ejercicios de respiración ayudan muchísimo. Retrabajar su niñez ayuda muchísimo. No puedo dar muchas pistas ahora, pero en los talleres que tenemos en Alincausa lo trabajamos, que cada uno puede trabajar lo que en su niñez lo ha construido, le ha dado su fortaleza, le ha cementado su autoestima, le ha permitido desarrollar sus capacidades. Y también las experiencias que uno ha vivido y que tal vez han bloqueado ciertas capacidades, que sean emocionales, afectivas u otras. Uno puede ir evaluando, eso me ha ayudado, me ha armado para la vida, me ha preparado. Eso más bien es algo que estoy cargando como una mochila pesada y que a veces no me deja avanzar porque tengo temores, tal vez injustificados frente a la vida. Soy colérico, soy renegón, soy así, soy asá. No sé cómo resolver cuando me encuentro en una dificultad, me estreso rápidamente o me vuelvo furioso, pierdo el control de mí mismo. Entonces uno va evaluando y va viendo las secuelas que ha dejado en su vida. Bueno, es bueno, uno lo puede hacer solito, pero si uno es acompañado dentro de un grupo es mucho más interesante y uno avanza mucho más. Entonces es trabajar su propia historia para ver lo que me ha construido y lo que emocionalmente y como persona tal vez me ha limitado. Después, esos ejercicios para fortalecer la autoestima. Lo vamos a mencionar un poco más lejos. Y los ejercicios de respiración. ¿Por qué son importantes? Acuérdense, por ejemplo, ese ejercicio que se llama la coherencia cardíaca. Cada vez cuando hacemos los ejercicios se dice, siéntate cómodamente con la espalda recta. No es así nomás, espalda recta, para mantenerme atento, concentrado, presente al presente, espalda recta. Haz 2 o 3 respiraciones profundas. Ahora sabemos que la respiración nos ayuda a conectarnos con nuestro cerebro emocional. Por eso la respiración no es cualquier cosa. Una respiración así profunda, amplia y tranquila me ayuda a desconectar con las preocupaciones del momento y a conectar con mi cerebro emocional. Y después en ese ejercicio de coherencia cardíaca se dice, imagina que el aire pasa por tu corazón. Ah, qué curioso, el corazón. El corazón está muy relacionado con el cerebro emocional, el órgano del corazón. Y además, el cerebro emocional, especialmente la parte antigua, la parte del cerebro reptiliano, rige la respiración, los latidos del corazón, la circulación de la sangre. Entonces, si me concentro en mi respiración, si lo conecto con mi corazón, imaginando que el aire pasa mediante mi corazón, me conecto un poco más con mi cerebro emocional. Y después de un rato de varias respiraciones se dice, y ahora
imagina, represéntate, visualiza a alguien que te quiere. Un niño, una persona, una cara de cariño, de amor, de comprensión, o un paisaje que me gusta, que me habla. Alguien me dijo la vez pasada, yo he visto mi huerta. Qué bien si te gusta tu huerta, ¿no? Entonces, visualizar algo que me habla, que me tranquiliza y que hace funcionar mis neuronas espejo de una manera favorable. Entonces ven que en esos ejercicios nada está dejado a la improvisación, son ejercicios que permiten conectar con el cerebro emocional, con experiencias que favorecen la empatía y las vivencias emocionales, y por eso hacen tanto bien, porque nos ayuda a establecer la armonía entre nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro pensante. Bajar un poco el nivel de los pensamientos repetitivos, de las preocupaciones, de mil cosas que ocupan el cerebro pensante, cognitivo, y lograr cierta armonía mediante la respiración y mediante los latidos del corazón. Entonces, esos ejercicios no son solamente prácticas así emocionales o no sé qué, esotéricas, son prácticas que tienen un fundamento físico. Había pensado que podríamos hacer el ejercicio, pero tengo miedo que nos pasemos con el tiempo, pero lo tienen grabado en la sesión 1, en la 2, y les hemos enviado, si no lo hemos hecho, lo vamos a hacer, enviado un pequeño ejemplo de cómo practicar ese ejercicio. Entonces, eso para nosotros, para cultivar nuestra propia empatía, nuestras capacidades socioemocionales. Experiencias de desarrollo de empatía en la escuela. ¿Existen? Claro. A ver, me imagino que un libro que leen con frecuencia es el Currículo Nacional. Las competencias de personal social. Les cito 3 de esas competencias. Construye su identidad. Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones. Ahí está. El Currículo Nacional nos pide trabajar autoestima, inteligencia emocional. Otra competencia. Convive y participa democráticamente. Les cito 2 de las capacidades. Maneja conflictos de manera constructiva, participa en acciones que promueven el bienestar común. Hay capacidades sociales y a la vez emocionales. Otra competencia. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Porque la empatía esperamos que tenga mucho que ver, que ayude a las generaciones actuales al cuidado de la vida y también, por supuesto, de la madre naturaleza. Ahí tienen competencias que son tan importantes. Entonces, yo diría, número 1, para trabajar el desarrollo de la empatía y de la autoestima en la escuela, de la resolución de conflictos y del cuidado de la naturaleza, tomar en serio el Currículo Nacional y aplicar las horas de tutoría de personal social, y familia y convivencia, etc. Hacerlo con seriedad, no hacer otra cosa, prepararse para hacerlo bien. ¿Se acuerdan? Lo dije la vez pasada, en Finlandia han hecho una experiencia larga, 3 universidades han hecho ese estudio,
y ha arrojado que los profesores que son empáticos tienen alumnas y alumnos que tienen mayor éxito en el desarrollo de sus capacidades y en su desempeño escolar y en su desempeño humano. Lo han comprobado. Si un profesor es empático, aunque tal vez no tiene las mejores estrategias, los mejores materiales, la mejor aula, que haya una gran cantidad de alumnos, si es empático, va a lograr que sus alumnos mejoren en todas las asignaturas, no solamente en una, en la mayoría. Interesante, sabiendo que Finlandia es uno de los ejemplos para la educación de hoy. En Dinamarca tienen en el programa 1 hora semanal de curso de empatía durante toda la escolaridad. 1 hora semanal de empatía. ¿Por qué lo hacen? Para luchar en contra del acoso escolar, del bullying, para desarrollar la capacidad de ayuda mutua, de compartir, de cuidado, de cooperación, y para reducir comportamientos violentos y favorecer los comportamientos de cooperación. 1 hora semanal. Bueno, en realidad no vamos a decir que el currículo peruano ofrece esa posibilidad y da herramientas para hacerlo. En Alinkausay, desde años, llevamos, va a ser pronto, con los 25 años del año vamos a festejar, llevamos programas de desarrollo socioemocional. Los hemos llamado de distinta manera según los años, pero lo hacemos. Y vemos que da resultados. Les digo de 2 instituciones educativas de Sicuani, ¿no? Integrados, con las cuales hemos trabajado 3 años. Hemos hecho la línea de base y la línea de salida. Una de las preguntas era, para tus compañeros, ¿vales poco, vales mucho, no vales nada? El primer año, el año de entrada a la línea de base, antes de empezar, 60% decían que para sus compañeras y compañeros valen poco. Entonces decían, mis compañeros no me quieren, dicen que soy malo, que no valgo. 60% es enorme. En 2019 a la salida, de más de 60%, ahora estamos en 38%, es decir que 22% han cambiado el concepto que tienen de sus compañeros. ¿Y qué significa eso? Que han mejorado su autoestima y su capacidad de empatía, su capacidad de interpretar lo que sienten los demás. Ya no ven en ellos rechazo, indiferencia, cólera, ¿no? Como hemos dicho de esos jóvenes de las cárceles. Ahora ven más fácilmente que tienen buena voluntad, que sí les aprecian, que no son malos, pero entonces ha aumentado, ha mejorado su autoestima y su capacidad de empatía. Y hemos preguntado lo mismo sobre los profesores. ¿Qué piensan tus profesores de ti? 50% al inicio decían, para mis profesores valgo poco. Ahora son solamente 23% que dicen, para mi profesor valgo poco. Es decir, se ha reducido de la mitad. Ven a sus profesores con mejores ojos. Eso significa que han crecido en esa capacidad de autoestima y de empatía. Hemos trabajado 3 años. ¿Quién hacía el trabajo? Los profesores. Hemos podido comprobar que en las aulas de los profesores que lo han hecho con dedicación, tienen mejores resultados.
los que no lo han tomado muy en serio o las aulas donde hubo cambio de profesor cada año, ha dado poco resultado. No hay secreto, todo depende de la dedicación y tal vez también de la empatía del docente. Como resultados, por ejemplo, al final hemos pedido a los profesores cuantificar. Los estudiantes se valoran más unos a otros. Casi 15% de los alumnos y de los profesores dice sí, en 2019 los estudiantes se valoran más entre ellos que hace 3 años. Otro, hay menos conflictos. 13% de los alumnos, y un poquito más, dicen hay menos conflictos ahora que antes. Y los profesores, más de 14% dicen que hay menos conflictos. Los estudiantes tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía, no hemos utilizado la palabra. 13.5% de los estudiantes dicen sí, los estudiantes de la escuela, del colegio, tienen más capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y más de 14% de los profesores lo dicen, ¿no? Es interesante, significa que es posible si uno lo toma en serio y se dedica a desarrollar las capacidades socioemocionales. Los profesores dicen, se ha incrementado el respeto entre compañeros de clase, existe más empatía entre los estudiantes, mayor tolerancia, mayor comunicación. Y los alumnos también dicen, antes mis compañeros peleaban, ahora ya no. Bueno, seguro que seguirá, pero menos así lo percibe. Otros decían, antes en mi salón todos peleábamos, nos insultábamos, pero cuando nos hablaron los de Alinkausai, nos pusimos a reflexionar. Y por esas fechas ha cambiado algo, nos respetamos más. No era tanto Alinkausai, eran sus profesoras y profesores que hacían el trabajo. Entonces, lleguemos a este punto de hablar también algo de autoestima. En 1994 hemos empezado un trabajo de desarrollo personal y comunitario, antes que empiece Alinkausai, ¿no? Con Silvia, con Brígida empezamos ese trabajo, en comunidades campesinas andinas de la zona de una provincia de Puno, con comunidades campesinas, organizaciones de mujeres y organizaciones de niños. Y hemos identificado en ese tiempo 2 capacidades claves en el desarrollo de las personas y en mejorar su comportamiento, su vida personal, su felicidad, su vida familiar y su desempeño en la comunidad. La autoestima y la empatía. Y nosotros decimos, ahora hemos comprobado que es fundamental que también la escuela ayude a hacer la alfabetización emocional, como dice Daniel Goleman, trabajando la empatía y la autoestima. Ahora, cuando hablamos de autoestima, no hablo de la autoestima pro éxito, ¿no? Hay varios autores, ¿no? Que ser el mejor, como decir, es una autoestima donde tú compites con los demás y tienes que ser el primero, el mejor. Es como si la vida fuese una competencia deportiva todo el tiempo. Uno gana medalla de oro, de bronce, de plata, de bronce, y los demás, bueno, se les olvida de ellos. No, la autoestima de la cual hablamos no es una autoestima individualista, competitiva, que quiere mi éxito personal, que yo logre sin preocuparme de los demás. Hablamos de autoestima
una autoestima para crecer como personas, como ciudadanos, como personas con capacidad de construir, de hacer algo en la vida, no solo para mí, ser el mejor vendedor del mundo, el mejor abogado de mi pueblo, el mejor alumno, no, para desarrollarme, para cada día tratar de ser mejor, pero no comparándome con los demás, sino seguir creciendo para que puedan florecer mis capacidades, todo mi potencial. De esa autoestima estamos hablando. Una autoestima que busca el bienestar del otro y el mío, que el otro crezca y que yo crezca también, que yo crezca y también mi pareja, también mis hijos, también mis alumnos, también mis colegas que no son competidores y menos todavía enemigos, sino que todos puedan crecer y hacer algo bueno en la vida. Entonces de esa autoestima hablamos, y esa autoestima tiene una dimensión colectiva. Nosotros casi más que todo hemos trabajado con docentes de los Andes y de la Amazonía, también de la costa, ¿no? Y ha sido muy bonito también con ellos. Pero hemos trabajado más con maestras y maestros de los Andes y de la Amazonía. Y hemos visto en los Andes, en la Amazonía, cuán importante es la dimensión colectiva. En el mundo moderno, más se ha insistido sobre la persona, justamente a veces el éxito personal, ¿no? El individuo. Los pueblos originarios, ellos hablan mucho más de la dimensión colectiva. Y tenemos un hogar de adolescentes desde 24 años, al año que viene serán 25, en la provincia de Carabaya, en Puno. Y me acuerdo muy bien, más que todo en los primeros años, cuando los chicos al inicio del año o cuando había una visita se presentaban, decían: yo me llamo así, soy de tal comunidad. Una de las primeras cosas que decían, no decían yo estoy en primer grado, yo estoy en quinto grado, no hablaban de ellos, vengo de esa comunidad, porque su identificación es con su gente, con su comunidad, con su grupo. En la Amazonía trabajamos también con profesores y con estudiantes que se preparan para ser profesores. Es interesantísimo cómo esa autoestima colectiva les habla, y con ellos hemos trabajado los valores, las cualidades de mi pueblo, y tenían una lista inmensa y ellos se sentían fortalecidos porque pertenecen a este pueblo. Lo han desarrollado en ese instituto especialmente en el cual trabajamos, en Formaviap, y ellos insisten muchísimo sobre la identificación con lo propio, con su cultura, con su pueblo, con sus raíces, ¿no? Esa identificación. Y hemos trabajado también los sufrimientos de mi pueblo. Y ha sido terrible ver toda la lista de sufrimientos, todas las cosas que han pasado, los momentos difíciles. Entonces, autoestima colectiva y empatía colectiva. Y por eso estamos hablando capacidades socioemocionales para el buen vivir. No queremos que solamente se desarrollen individuos, personas, es fundamental desarrollarse como persona, pero que se desarrollen los demás, que se desarrolle el grupo, que se desarrolle lo colectivo. Crecer en autoestima, crecer en empatía, aprender a solucionar los problemas. Para los pueblos andinos y amazónicos, la identidad personal y colectiva es el soporte de la convivencia, del bien común.
saber quién soy, de dónde vengo, que tengo una deuda con un pueblo en el cual he nacido, con una cultura, con una familia, con un lugar donde he aprendido, he recibido. Es parte de esa autoestima colectiva que es necesario desarrollar. Y también esa empatía colectiva, ese sentir por mi gente, sentir junto con mi gente, no para quedarme solamente en lo mío y rechazar a los demás, pero compartir con los míos para abrirme cada vez más allá a más pueblo, a más gente y una dimensión universal que incluye todo el universo, que incluye todos los pueblos, todas las culturas, que aprendamos a cooperar en vez de estar en competencia, cooperar, construir, salvar la vida del planeta, porque estamos en eso, y ahí a todos nos toca cooperar, contribuir, cooperar. Y como docentes, maestras y maestros, tienen la profesión más hermosa, más eficiente para el cambio personal y colectivo. Tienen en su mano la capacidad de transformar muchas vidas y la realidad, inclusive la realidad sociopolítica. La inteligencia emocional es un gran soporte, una puerta abierta para hacerlo. Y he escuchado el otro día el ministro de Educación que decía, queremos retomar clases presenciales y trabajar más que todo, tal vez, el deporte y el arte. Bueno, son buenos caminos para el desarrollo socioemocional. Me hubiera gustado que diga también para fortalecer las capacidades emocionales, para tomar en cuenta todo lo que han vivido los alumnos, darles un soporte emocional y la posibilidad de soporte y desarrollo socioemocional. Bueno, nos toca a nosotros que creemos en eso, que nos estamos capacitando en ese tema, a llevar a la agenda pública, a la agenda educativa esos temas. Que la educación socioemocional para el buen vivir y el cambio social sea parte realmente de la agenda educativa y del currículo. Lo seguiremos trabajando en el segundo módulo de nuestro curso. Entonces no se olviden leer, mirar los videos, contestar las preguntas y seguir con ánimo practicando los ejercicios y volviéndonos cada vez más empático y cuidando nuestra autoestima. Que les vaya muy bien, cuídense y ha sido un gusto poder compartir con ustedes, aunque no puedo ver sus caras, que eso es una frustración grande. Hasta la próxima.